Por favor, me recuerdan por ahí en 15 minuticos guardar la sesión de grabación anterior. Entonces, los vanos, pues normalmente son en los muros y son esos huecos, esos espacios donde después vamos a colocar lo que son puertas y ventanas. Entonces, ojo, sí es importante de todos modos la localización de esos elementos. Entonces, dice aquí, calcula y prevé un balance de los muros respecto a la distribución de los vanos. ¿Por qué será eso? Ah, bueno, quiere decir entonces que para nosotros, donde encontremos vanos, tendremos que verificar a ver cómo se encuentran, cómo están configurados. Por ejemplo, en un plano en planta, dentro de lo que vimos de bloques típicos desde la parte arquitectónica, aquí esto nosotros debemos entenderlo una vez que hace referencia a ventanas, ¿sí? Esto está haciendo referencia a puertas. Entonces, a lo que se refiere es precisamente esa localización, más o menos las puertas deben estar enfrentadas, ojalá las ventanas en algún momento también se encuentren configuradas de alguna forma para que genere alguna ventilación cruzada. Y sobre todo, lo que tiene que, digamos, tenerse muy en cuenta es los tamaños de ellos. Hay una pequeña referencia respecto de qué tanto porcentaje entre muros que se tenga, el muro que esté analizando y qué tantos vanos tenga, me puede, digamos, decir si eso que le estoy colocando, todo ese poco de huecos que le estoy abriendo un muro, me van a servir o me toca de una vez definir de que ese muro no se va a comportar para nada como un muro de carga. Y en general genera problemas. Entonces, cuando, por ejemplo, es típico ver en muchas viviendas lo que se conoce como la puerta-ventana. Y no todas las veces las puertas-ventanas se podrán desarrollar en los muros en los cuales están colocando. Entonces, ya vamos a ver más adelante sobre eso, pero es como para que entiendan a qué está haciendo referencia esta cuestión de los vanos. A esos huecos, a esos espacios donde precisamente siempre va a haber o ventanas o puertas. La edificación como un todo y todos los bloques que la conforman son simétricos respecto a ejes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros partimos por acá, si nos imaginamos, si le ponemos un eje imaginario por esta zona, pues esto y esto prácticamente es lo mismo, es decir, está bien distribuido. Si nosotros tiramos un eje imaginario en esta zona y esta zona son más o menos, tienen las mismas condiciones geométricas. Equilibra los muros localizando sus vanos unos frente a otros para que los desplazamientos en caso de sismo sean uniformes. Sobre todo eso es respecto de las puertas. Ojalá las puertas siempre se pudiesen, digamos, ubicar unas frente a otras, ¿sí? Eso desde el punto de vista sísmico ayuda mucho. ¿Por qué? Porque permite que la onda pase con mayor facilidad, es decir, se nos vaya. Entonces, ese tipo de configuración es buena, pero esto es más como que ustedes lo entiendan desde el punto de vista estructural. Se supone que la distribución de verdad de espacio y demás lo deben hacer los arquitectos, ¿sí? Ellos estudian en forma para eso. Evita los bloques largos y angostos con longitud mayor a 3 veces su ancho. ¿Qué es eso? Ah, bueno, respecto precisamente de estas configuraciones. Es decir, qué tanto fondo tiene, qué tanto ancho tiene. A eso es a lo que se refiere con longitudes mayores a 3 veces su ancho. Típicas formas geométricas que podemos encontrar. Entonces, ojo,
Plantas sencillas, claro. Cualquiera de estas figuras geométricas facilitas de poder ubicar, sobre todo en planta, lo que vendría siendo el centroide. Plantas complejas, pues todas aquellas donde no se configura una sola figura geométrica, sino una composición de varias. En materia de alturas, de elevaciones, pues también las configuraciones colaboran mucho respecto de lo que son las estructuras. Obviamente, entre más cuestiones tenga, primero sale más costoso construirlo. Y segundo, pues habrá que tener un diseñador estructural que cumpla con las expectativas para generar un buen análisis y diseño de esa estructura. No es que no se pueda, claro que sí, pero para eso, pues obviamente hay que aplicar más conocimiento. Las formas irregulares en la configuración geométrica general del edificio no son recomendables. Es decir, edificaciones compuestas por volúmenes diferentes, pero ligados unos a otros, que al ser afectados por el sismo se deforman y reaccionan de manera independiente, unos respecto a los otros. No contribuyen al comportamiento homogéneo que es deseable y necesario para que las edificaciones respondan bien ante las fuerzas irregulares que a un sismo comunica la edificación. Sobre eso precisamente, tiene mucho que ver esa investigación que hicieron respecto de juntas, ¿sí? Formas asimétricas en volumen no son recomendables. Por lo tanto, es importante independizarlos por medio de juntas o separaciones entre los edificios o volúmenes vecinos, ¿sí? Tanto las juntas de construcción en materia digamos, la edificación como tal, en materia, eh, digamos, de gran volumen, también tienen que ver mucho las juntas cuando ya estamos internamente en la edificación, es decir, en algunas de los elementos o zonas donde tenemos esos trabajos. La disposición de los muros estructurales, en general, nosotros siempre debemos buscar, o por lo menos la idea de las edificaciones es que no solamente sean unos elementos aislados, sino que se configuren en ambas direcciones. Ustedes dirán, ah, bueno, y entonces, por ejemplo, los galpones, que son, digamos, construcciones que no tienen ningún muro por dentro. Bueno, sí, los galpones perfectamente, pues ellos están diseñados precisamente para eso, para solamente tener muros perimetrales. Pero ojo, los galpones no son solamente dos muros por un lado. Obligatoriamente deben tener una configuración también de muros, diafragmas y estructuras en el otro sentido. Eso es lo que configura de que todo el galpón completo se desplace o asuma las ondas sísmicas de una mejor forma. Entonces, para poder soportar precisamente eso que habíamos hablado, de que si bien el sismo en alguna de las direcciones principales, para el caso, una dirección principal puede ser esta, la otra dirección principal puede ser esta, tenemos muros en todas las direcciones, son perpendiculares. Este tipo de configuración básica para una edificación de 1 o 2 pisos perfectamente colabora muchísimo en el momento de que se presente el sismo. Ahora bien, cuando sean otro tipo de configuraciones donde hay algunos diseños que se conocen como minimalistas, es decir, que tienen muy poco de algo. Para el caso hay diseños donde pues no se configuran prácticamente muros por dentro, sino que todas las zonas están delimitadas por simple mobiliario, ¿sí? Por allá una que otra habitación y uno que otro baño, y de resto todo es libre. ¿Qué pasa en esos casos? No es que no se pueda, simplemente que la estructura
tendrá que soportar muchísimo más y obligatoriamente tendrá mucho más refuerzo de acero y tendrá secciones transversales de área de los elementos estructurales, ya sean vigas y columnas, normalmente mucho mayores que las típicas que tienen este tipo de configuración, ¿sí? Entonces hay que entender eso. No es que no se pueda, pero cuando vamos a la parte, digamos, fácil, pues hay que hacerlo de forma tal de que esos muros también ayuden a la, digamos, resistencia de esa edificación. Muy bien. Y todo eso de la sismoresistencia, todo eso que habíamos medio entendido, ¿sí? Depende en gran medida del tipo de materiales y componentes que lo constituyan. Casualmente en construcción eso es lo que tenemos, un resto de materiales. Como de la correcta relación entre ellos. Es decir, no basta con dotar a la edificación de unos componentes resistentes, es necesario relacionarlos correctamente entre sí para que toda la edificación se comporte de manera homogénea ante la presencia de fuerzas provenientes del sismo. Entonces, dentro de esas configuraciones, ¿sí? Pues para eso es que nosotros necesitamos estructuras y generar lo que son los diafragmas. Entonces, vamos a observar por aquí qué es eso de los diafragmas. Entonces, por ejemplo, ese muro que vemos en la parte posterior, el que estoy señalando, él está normalmente, según lo que se observa, pues estará desarrollado en mampostería, ya sea en bloque o ladrillo de arcilla, ¿sí? O puede ser incluso bloque de concreto. En todo caso, es un elemento de piezas independientes de lo que lo está, digamos, encerrando. Entonces, este elemento confinado entre, pues, lo que vendría siendo la viga de cimentación, lo que vendría siendo de pronto esta columna y esta viga sobre muro, ¿sí? En ese momento, esto se configura como un diafragma. Y noten que prácticamente todos los elementos diferentes a la estructura, ¿sí? Se notan ahí perfectamente lo que son los muros respecto de lo que es la estructura en concreto, reforzado. Todos esos elementos están confinados por todos lados. Es decir, todo esto genera lo que es un buen diafragma. Ah, miren acá, no existía ningún muro interno. De pronto esta luz era bastante grande. Entonces el estructural, el diseñador, el ingeniero o la ingeniera, pues generó este elemento aquí, una viga, para poder, digamos, vincular mucho mejor toda esta zona y esta zona. Es decir, que cuando venga el sismo, todo ello se va a comportar como un solo elemento. Eso es fundamental. Eso, no importa el tipo de diseño arquitectónico que se les presente y demás, ustedes siempre van a tener que entender eso. Que si lo que tiene, por ejemplo, es que todo ese espacio era un gran hueco, pues obviamente esta estructura lo que estaría configurando sería un hueco. ¿Qué tanto nos va a afectar? Bueno, nos puede afectar mucho, depende del área que configure ese espacio. Pero para ello, entonces la estructura será diseñada precisamente para solventar esa falta de esos muros en esos lados. Eso es lo que se hace precisamente con la estructura. Por eso cada proyecto en el que se participe es, digamos, particular e independiente de cualquier otro en el cual hayamos tenido injerencia, en el cual hayamos participado. Entonces, dentro de esos factores, pues precisamente vamos a entender qué es lo que debemos también buscar nosotros. Entre más fácil nosotros nos la pongamos, pues mucho mejor. Ahora, si el diseño ya viene configurado con un poco de materiales, ¿sí? Digamos, muchos materiales diferentes entre unos y otros, bueno, tenemos que entender de que debe haber algo adicional de la estructura que me colabore para que todos esos elementos se
se muevan o por lo menos se establezcan como si fuesen solo un solo elemento general. Entonces, eso es lo que vamos a garantizar precisamente con la estructura. Entonces, para buscar esa uniformidad, entonces la uniformidad debe ser una característica de una edificación sismo resistente y se logra cuidando que no se presente diversidad de materiales en la construcción de componentes que desempeñan trabajos similares. Pero, pues si el diseño viene así, entonces, pues nos toca de una vez generar ese tipo de estructuras adicionales o configuración de diseño más específico o más particular para solventar esos problemas. Por ejemplo, si los muros de carga son de ladrillo, ¿sí? Un elemento que proviene de la arcilla, no deben combinarse con otros vaciados en hormigón o de otro material. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, si tenemos, supongamos, este muro, que sea en ladrillo, no que dentro del mismo muro también de un momento a otro pasemos de ladrillo o ya sea un elemento a base de arcilla a otro tipo de elemento, por ejemplo, un taco de madera o... Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Es decir, que cuando tengamos un muro, normalmente que sea, por ejemplo, en bloque de arcilla o el tipo de ladrillo macizo, ladrillo perforado, el que sea, pues que todo ese elemento, todo ese muro sea con esos mismos elementos, ¿sí? Buscando la uniformidad de sus componentes. No que pasemos, por ejemplo, de un ladrillo a un taco de madera, es decir, a un bloquecito ahora armado, pero con madera. O, por ejemplo, haber pasado a un bloque que sea de concreto, ¿sí? Su configuración es muy diferente. ¿Que se pueden hacer muros con cualquiera de esos elementos? Claro que sí, pero para el caso en una sola zona no es recomendable pasar eso. Por eso es que ustedes normalmente siempre ven los muros en todas zonas tienden a ser de un solo elemento. Ojo, pero también se pueden encontrar situaciones como estas, donde alguno de los muros, supongamos este, empezó con ladrillo de obra y de un momento a otro pasó a bloque de arcilla. Siguen siendo elementos de mampostería, siguen siendo elementos provenientes de la arcilla, pero la configuración dentro del mismo hace que esa pieza se comporte diferente en lo que es un bloque de lo que es un ladrillo. Entonces hay que intentar, por lo menos en esos diafragmas, buscar una uniformidad de materiales, ¿sí? Entonces, si es ladrillo de obra, que sea todo ladrillo de obra, que si es bloque tipo galleta, bloque número 5, sea todo ese elemento. Si es en madera, ¿sí? No configurarse internamente diferentes materiales. Ingeniero, para que guarde la sesión. Uy, gracias. Listo, ya quedó guardada. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con uniformidad de materiales. Entonces, si los muros de carga son de ladrillo, no deben combinarse con otros vaciados en hormigón o de otro material. Si la estructura de soporte es de hormigón reforzado, es decir, de concreto reforzado o concreto armado, cualquiera de esos nombres, no deben aparecer algunos elementos de soporte en madera, metal o ladrillo. Si la cubierta está constituida principalmente en madera, debe evitarse su combinación con elementos metálicos que
cumplan el papel de vigas, ¿sí? Y la heterogeneidad, es decir, que haya muchísimos materiales, ¿sí? Facilita el mal comportamiento ante un sismo por la variedad de características y resistencias de los diferentes materiales. Entonces, esta parte, este es un ejemplo típico de una configuración heterogénea, es decir, que tiene muchísimos materiales diferentes en sus zonas. Eso es problema, pero para ello también habría solución si se genera una estructura especial respecto de esa configuración. Es decir, esto perfectamente puede ser el diseño de un arquitecto. Listo, si lo diseñó así y el cliente o la empresa está de acuerdo, pues a nosotros nos toca simplemente desarrollarlo. ¿Cómo? Ah, bueno, si es que no tiene, digamos, la configuración estructural para nada, nosotros debemos saber qué le tenemos que añadir, es decir, generar diafragmas, generar algunos confinamientos adicionales para poder garantizar de que todo al final, toda la estructura se comporte como un solo elemento. ¿Qué más vamos a buscar? Ojo, una vez más, esto es para viviendas típicas de 1 y 2 pisos, ¿sí? Donde no hay que hacer mucho énfasis en lo que es la parte de diseño estructural. Es decir, se puede tomar muchas de sus configuraciones estructurales de requisitos mínimos que nos ofrece la NSR 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Continuidad. Entonces, tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo en conjunto se ve afectado por la continuidad vertical y horizontal de los muros estructurales. ¿Cómo así? Es decir, que no solamente que estén confinados, por ejemplo, este muro, que esté confinado con esta viga de la placa, con estas columnas y muy seguramente con la viga de cimentación, no basta. Entonces resulta y acontece que para poder ayudar más a la resistencia sísmica, ¿sí? A la sismoresistencia, debemos también buscar de que la continuidad se proyecte desde el primer piso en adelante. Eso también obviamente se va a reflejar en costos. Entonces vamos a tener lo que es la continuidad vertical. Cada muro se considera estructural si es continuo desde la cimentación hasta el diafragma superior conformado por la cubierta. Es decir, supongamos esta edificación, ¿sí? Si fuese a tener otro piso, bueno, que después de la placa, esa misma configuración de muros también se proyecte allá, es decir, como si fuese una copia. Ojalá fuese así, no todo el tiempo se puede, pero hay que buscar por lo menos también garantizar de que hay zonas que van a ser más pesadas en una edificación que otras. Por ejemplo, ¿qué zonas siempre van a tener más peso? Normalmente los baños. ¿Por qué los baños? Porque los baños típicamente tienen adicionalmente enchapes. Los enchapes, adicional de eso, lo que son los aparatos sanitarios, ¿sí? Esos elementos normalmente generan unos pesos diferentes. Entonces, se busca también, por ejemplo, proyectar de que los baños se sigan de un piso a otro piso. Es decir, que más o menos se mantengan en la misma localización. Eso ahorra muchísimo también desde otras cosas que vamos a aprender respecto de lo que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Nos va a beneficiar mucho. Quien esté diseñando se supone que esos conceptos los tiene que tener claros, ¿sí? Y no simplemente empezar a colocar elementos a diestra y siniestra sin ningún objetivo claro.
Una vez más, si se llegan a presentar cosas de discontinuidad, pues simplemente habrá que generar una estructura que logre, digamos, solventar ese problema de discontinuidad vertical. A partir del diafragma en el que el muro pierda continuidad vertical, es más de la mitad de su longitud horizontal, el muro deja de considerarse estructural. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir, por lo menos, respecto de a lo largo de un elemento, vamos a verlo de nuevo. En este gráfico, hablamos más o menos de este tipo de muros, ¿sí? Entonces, si de pronto todo este elemento no existiera, pues este prácticamente quedó discontinuo con el resto. Entonces, a eso es que se refiere eso de que normalmente debe mostrar una buena longitud y configurarse sin tanto corte. En materia vertical, se supone que para que fuese un buen diseño desde el punto de vista sismorresistente para viviendas de 1 y 2 pisos, este muro debería continuar en el siguiente piso, ¿sí? Si esto llega a ocurrir, pues simplemente la estructura debe asumir ese problema. Horizontal. Cuando los muros estructurales están alineados horizontalmente, al menos conformando parejas. Cuando no existan alineamiento horizontal, el amarre del muro al nivel de los diafragmas debe llevarse hasta los amarres transversales adyacentes. Es decir, lograr que un elemento que está prácticamente aislado se siga comportando como un todo con el resto de la edificación. Debe existir aproximadamente la misma longitud de muros en las dos direcciones perpendiculares a la vivienda. Esto se debe a que las fuerzas del sismo pueden presentar en cualquier dirección. Cuando la vivienda tiene 2 pisos, es necesario que los muros de carga, que cargan el techo, es decir, la cubierta, sean una continuación de los muros del primer piso que se apoyan sobre la cimentación, es decir, que esto continúe hasta allá. O, por ejemplo,
Entonces, tenemos un elemento simple como estos. Por ejemplo, este elemento, este muro, pues no continúa exactamente hacia la otra zona. Entonces, él debe estar por lo menos confinado, ya sea por unas columnas de confinamiento, así se denominan, cuando no son de un diámetro muy grande y no son, digamos, exigidas por la estructura. Es decir, no es que estén asumiendo carga, obligatoriamente de todos modos debe estar confinado. Si se van a proyectar al siguiente piso, pues se supone que estos muros también deben continuar allí. Supongamos, ahí rapidito para no hacer tanta cosa, que aquí estuviese la placa, pues esto es la idea de esa configuración. Ahora bien, vamos a imaginarnos por acá otra cosa. Ahí, a manera de ejemplo, que realmente este muro esté en otra zona, ya no va a tener la continuidad de estos que vienen desde el primer piso. Entonces, eso es lo que se busca, que realmente los mismos elementos se proyecten en el segundo piso. Y la cuestión esta de configurar más o menos parejas, habla es precisamente de esto. Que vamos a tener un muro por allá y vamos a tener también un muro por acá. ¿Sí? Que vamos a tener un muro por acá y eventualmente vamos a tener un muro por esta zona. Es decir, buscando siempre configurar que tengamos elementos, ¿sí? Elementos en ambas direcciones para cuando se presente el sismo. Es decir, que unas le ayuden a las otras por estar así en parejas, pues normalmente perpendiculares. Debe existir aproximadamente la misma longitud de muros en las dos direcciones perpendiculares a la vivienda. Listo, cuando la vivienda tiene dos pisos es necesario que los muros de carga que cargan el techo sean una continuación de los muros del primer piso que se apoyan sobre la cimentación. Es decir, para el caso
Imaginémonos que esas son los muros que soportan precisamente la cubierta, ¿sí? El muro de culata, ¿sí? Los muros, a lo que se refiere esa parte, los muros que están sosteniendo precisamente esa cubierta vienen desde la cimentación, ¿sí? Estos muros fueron continuos desde la cimentación. Entonces, eso, pues, eso también es como de sentido común. Es lógico que sea así. Pero nosotros también podemos tener cubiertas y puede resultar el proyecto con una cubierta que obviamente sale de lo convencional. Pues simplemente habrá que diseñarle, habrá que hacer más cálculos para ese tipo de proyectos. Entonces ya se entiende por lo menos cómo es la continuidad vertical. Se busca, ojalá sea así. De entrada también les digo que hace que el proyecto, la edificación, salga más económica. Y pues ahí ya casi se nos va acabando el tiempo. Ya les voy a cerrar esta sesión y vemos los minuticos que nos quedan de clase para empezar bien y no que se nos corte el tema.